Bueno, lo que habíamos hablado la otra vez y vos habías plasmado muy bien la revista, ¿no es cierto? Ponernos de acuerdo para salir de la coyuntura, de las cachetadas que nos lleva la coyuntura de la provincia de la Argentina, para empezar a ser un país y una provincia normal, para empezar a bajar lo que es el gasto público, para ver cómo hacemos para que no vayamos de izquierda a derecha, para ver cómo podemos hacer para bajar esos déficits que tiene que pagar el pueblo en su conjunto, ¿no es cierto?, para optimizar el Estado y para hacer un plan realmente de desarrollo sustentable en el tiempo, no solamente productivo, sino económico y social, ¿no es cierto? Yo digo, lo decía la otra vez, que tenemos que bajar las banderas, ¿no es cierto? Los primeros que tienen que bajar las banderas son los políticos y empezar a hacer una mea culpa de cómo podemos hacer realmente para cambiar este destino que venimos hablando hace mucho tiempo. Hay algunos movimientos espasmódicos en algunas cosas, pero realmente el cambio profundo de ver de qué manera optimizamos los recursos del Estado, optimizamos el Estado también, ¿no es cierto? Y que eso a la larga traduzca en que todo lo que es el trabajador en su conjunto y la producción, o sea, pueda tener una estabilidad. Eso no está pasando y la verdad que complica, ¿no es cierto? Estas son las cosas más grandes. La política en sí, si no tenemos un norte, no podemos ir cambiando de un año de 4 años para otro, 4 años siguientes, ¿no es cierto? Todos los que se fueron están enjuiciados y los que vienen se van a enjuiciar después. Tenemos que empezar a ser un poco más coherentes en esas cosas y ver de qué manera le damos, ¿cómo te puedo decir, no es cierto? Le damos un toque de cordura a todo esto, ¿no es cierto? Vuelvo a decir lo que dije anteriormente, el tema de los movimientos espasmódicos. Yo veo que la política reacciona por humores sociales, ¿no es cierto? Pero los problemas de fondo no se solucionan. Seguimos con 6 puntos de déficit fiscal a nivel nacional, seguimos con el mismo déficit fiscal de la caja de jubilaciones, seguimos con los mismos gastos que tenemos en la provincia y hacemos alguna cosmética, pero no vamos al hueso, no vamos a ver. Y cada vez es más grande la pelota y cada vez se hace más difícil. Se hace un círculo vicioso, no un círculo virtuoso. Entonces llega un momento que la capacidad de pago del trabajador y de los empresarios ya no existe más, no se puede seguir sacando lonja del mismo cuero siempre, ¿no es cierto? En algún momento el cuero se acaba. Y esto es una realidad y es lo que nos está pasando. Por ahí, lo decía los otros días con el tema bajar los impuestos a nivel nacional. Cuando aumenta el combustible, ¿no es cierto?, el 50, el 60% son impuestos del combustible que paga todo el pueblo. Entonces, por un lado bajamos la cosmética, pero por otro lado, ¿no es cierto?, decimos que está bien que hay crudo y que los precios internacionales y todo, pero todas esas cosas tenemos que discutirlas y en esta concertación deberíamos discutir la parte impositiva, la parte de obra, la parte de producción, qué provincia queremos, hacia dónde queremos ir y cómo damos una estabilidad, ¿no es cierto?, que de alguna manera lo único que no sea lo único que interese cómo hacemos para pagar los sueldos, ¿no es cierto? Y ese es uno de los grandes dilemas, cómo hacer para que quienes tienen que invertir se vuelquen a invertir en una situación donde poner esa misma plata en Levax es mucho más redituable y genera muchísimos menos problemas e impuestos de lo que está generando llevar la plata a una inversión. Hoy necesitamos inversiones, necesitamos más recursos para agrandar mucho más la economía, si es que no vamos a achicar el Estado. Aparte, hoy tenemos algunas cuestiones que nos están jugando muy en contra, ¿no es cierto? En esta carrera de bajar la inflación y en esta carrera de mantener el dólar a raya, ¿no es cierto? Estamos con una Levax que son bastante altas y la verdad que cualquier hijo de vecino que tenga que ponerse en un emprendimiento productivo, ¿no es cierto?, para estar con los empleados, para tener los sindicatos que también son parte del problema, ¿no es cierto?, y tendrían que estar dentro de la parte de la solución. Muchas veces te conviene ir a la timba financiera y no entrar en la producción. Entonces, es lo que te decía anteriormente, ese círculo vicioso, no virtuoso, ¿no es cierto? Cuando vos no ves que hay una estabilidad, cuando vos
ves que es mucho mejor apostar a una LEVAC o a un dólar que producir, realmente es uno de los pocos países en el mundo que te conviene alquilar el torno y no producirlo vos, ¿no es cierto? Esto es una de las cosas que viene de un problema de larga data que no se soluciona, y todos los gobiernos han hecho lo mismo, ¿no es cierto? O sea, mantienen, apretan la pelota hasta que revienta, ¿no es cierto? Es lo que ha pasado históricamente, manteniendo el dólar a 3, pasa a 6, después lo mantenemos, lo apretamos, quedamos atraso cambiario, vuelve otra vez. Y después tenemos que ir a las recetas que tenemos, y si con un 25% de inflación o más, este año posiblemente 15%, ¿no es cierto? Con las cargas tributarias, no solamente que tenés a nivel provincial, municipal y nacional, realmente generar trabajo genuino. Si no hay una línea, una regla de juego clara, es realmente complicado, ¿no es cierto? Por supuesto que hay que apostar a llegar a eso, ¿no es cierto? No puede ser el Estado el mayor empleador de la provincia de Entre Ríos. Debería ser, ¿no es cierto?, el empleo particular, el empleo de la gente común, el trabajo de las empresas, de todo lo que hacemos cada uno de nosotros. Pero si no tenemos reglas de juego claras, es muy difícil. Y si cada vez que tenemos un problema, la solución es siempre la misma, que es aumentar los impuestos, ver de qué manera recaudamos más, cómo hacemos de un lado, cómo hacemos del otro, se empieza a complicar, la gente se empieza a desilusionar y empezar a frenar, poner el freno en mano, ¿no es cierto? La inversión que estabas por hacer en acomodar el estudio, en hacer una cosa o hacer la otra, decir, bueno, vamos a esperar, desencillemos hasta que aclare. ¿Y hace cuántos años que venimos desencillando hasta que aclare? Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Sentarnos entre todos. Sentarnos, ver de qué manera podemos buscar algunas alternativas. Hay algunos, vuelvo a decir, algunos movimientos espasmódicos que empezamos a charlar algunas cosas. La cuestión impositiva en la provincia ha pegado un acomodo mediano, falta muchísimo todavía, algunos tuvimos más suerte que otros, esto es así, pero me parece que eso de alguna manera va a dar una previsibilidad y vamos a volver a la inversión, que es lo que se necesita para bajar los déficits fiscales que estamos hablando, déficit de caja de jubilaciones, déficit de balanza, todos los déficits que tenemos, que realmente son los que llevan problemas, ¿no es cierto? Y para cerrar, volvemos con Elvio Guía. ¿Quién tiene que llamar a esta concertación y cómo hacemos para que todos los que se sienten en esa mesa, primero que nada, depongan sus intereses particulares? Convencido que tiene que ser el gobierno, ¿no es cierto? Ayer hablaba con una amiga y decía que los cambios aparecen de las bases, ¿no es cierto? Sí, es muy probable que la sociedad civil sea la que los pida, pero en un camino mucho más largo, mucho más lento, mucho más tedioso, hasta que viene el golpe de frente y ahí es donde reaccionan, ¿no es cierto? Entonces me parece que tiene que haber una decisión política, tenemos que empezar a hacer algunas pruebas, no muchos, como lo hablamos la otra vez, ¿no es cierto? Y ir a empezar a ver de qué manera nos ponemos de acuerdo en una, en dos, en tres cosas, ¿no es cierto? Y empezar a transitar esos caminos. Tiene que haber gente que esté realmente despojada de intereses personales, ¿no es cierto? Porque cuando empezamos que es muy difícil encontrar a alguien que esté despojado de intereses personales, que realmente piense en el bien común, piense en ver cómo podemos hacer, como pensaron en algún momento los viejos, ¿no es cierto? Una provincia mejor a mediano y largo plazo, cómo podemos darle calidad de vida a la gente, ¿no es cierto? Acá discutimos muchas veces la cuestión política sin mirar mucho más allá de la ventana, ¿no es cierto? Han pasado cosas y siguen pasando cosas cuando hablamos de inversiones millonarias en algunas cosas que para nosotros son inútiles y ves hospitales que no tienen las cuestiones básicas, ¿no es cierto? Hablamos de un montón de inversiones en infraestructura y no tenemos camino. Entonces, estas cosas son las que tenemos que ponernos de acuerdo de alguna manera en la parte productiva. Y en la parte política en general es ver de qué manera hacemos un Estado que sea medianamente razonable y que tengamos la menor cantidad de heridos posible.
sabemos que esto es acción y reacción, ¿no es cierto? Vos metés una pata ahí adentro, automáticamente tenés un conflicto. Entonces, este es lo que a todos los gobiernos les hace ruido, porque estamos pensando no en lo que estamos haciendo hoy, sino estamos pensando en lo que vamos a hacer dentro de 4 años. Porque si no, la verdad que a mí me interesaría muy poco, digo, como en cualquier empresa, ¿no es cierto? Vos decís, ¿sirve o no sirve? ¿Hace o no hace? Señor, acá tiene, jubilemos, hagamos lo que tengamos que hacer, ¿no es cierto? Yo sé que esto no es simpático lo que estamos diciendo, pero me parece que de alguna manera y en algún punto, en algún momento va a haber que hacerlo. Si no, es ese círculo vicioso, ¿no es cierto?, que seguimos metiendo gente, seguimos viendo cómo podemos hacer. Los gobiernos no lo hacen por esto, sencillo y claro, ¿no es cierto? Cuando vos pensás que vos tenés que hacer una gestión exitosa, ¿no es cierto?, de 4 años, puede ser la de Bordet, puede ser la de Juan Pérez, puede ser la que sea, y después la posibilidad tuya de irte a tu casa, podés dar las transformaciones, porque vos tenés las cuestiones. Ahora, si vos estás pensando que en el 2019 vas a volver a hacer, ya te pone un freno de mano. Tenemos que empezar a ver de qué manera sostenemos lo que nos llevó en ese momento. Y ahí es uno de los problemas que tenemos, ¿no es cierto? La política tiene que estar al servicio de la gente, ¿no es cierto? Pepe Mujica decía en algún momento, ¿no es cierto?, que si te gusta la plata, metete en una empresa y no en la política. Y yo creo que es un poco lo que tiene que hacer. Sí tiene que tener remuneración, sí tenés que vivir bien, sí tenés que darle todo, pero no puedes hacerte rico y menos pensar en eternizarte en el poder, ¿no es cierto? Por Más, ahora es Revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.